Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición nocturna de Melao, Queréllame, ¿no? En donde estaremos precisando alguna de nuestras apreciaciones sobre los últimos acercamientos que ha tenido Pedro Castillo, ¿no? A los medios de comunicación. Me encuentro ahora con mis compañeros. Alex Buenaño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Sebas, hola Pat, hola a todos los que nos están viendo en estos momentos. El día de hoy vamos a tratar de conversar un poco sobre nuestro presidente Pedro Castillo, el cual ha tenido una actuación compleja en estos días anteriores. También vamos a ver las percepciones de algunos de los entrevistadores, sea Fernando del Rincón, sea César Hildebrand. No sabemos si Nicolás Lúcar, pero sí, es compleja la situación que vamos a analizar el día de hoy. Claro que sí, muy cuestionable de todas formas. Le doy también una fresca presentación a Patricia Velarde, nuestra compañera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricia? ¿Qué tal? Buenas noches, Alex y Sebastián. Pues sí, buenas noches a todos nuestros espectadores. Y como dice mi compañero Alex, hoy día vamos a hablar de todo un poco, de las últimas especulaciones y después de las apariciones que ha tenido nuestro presidente ante las últimas entrevistas que han ido surgiendo. Claro que sí. Lo vamos a conversar debidamente, ¿no? Así que, bueno, no puedo también no puedo dejar de saludar también a Diego Arteaga, que se encuentra en el switcher, ¿no? Bueno, quizás no hable en este momento, pero ahí se encuentra. Espero que estés bien, Diego. Un abrazo. Y bueno, seguimos con Alex. Te doy la posta. Bueno, antes de repente mostrar algunos bytes que van a ser importantes, es preciso decir que Pedro Castillo Terrones como tal es un personaje el cual ha estado 6 meses apartado de la prensa. Un personaje que no ha tenido vinculación con tal, un personaje que no ha querido dar declaraciones, y esto obviamente ha dejado que la imaginación periodística fluya. Pero no hay nada más cómico, nada más, no sé, pues irreal que la propia realidad. Eso es lo que hemos podido notar en estos 2 días anteriores. El día lunes, la primera parte de la entrevista con Fernando del Rincón, donde tuvo comentarios algo raros. En la entrevista de Lúcar, podríamos decir que hubieron algunos comentarios también que fueron interesantes, y después en el análisis de Nicolás, como que tratando de atenuar algunas cosas. Y bueno, el día de ayer, que lo dije también en mis redes sociales, fue demasiado. No pude soportar esa entrevista, y bueno, ya creo que ahora vamos a explicar por qué, ¿no, Pat? Así es, Alex. Bueno, primero vamos a empezar haciendo una breve comparación entre las últimas entrevistas que dieron especialmente 2 periodistas peruanos, el cual es Nicolás Lúcar y el otro es César Hildebrand. Como recordamos, siempre Nicolás Lúcar tiene una personalidad más adulador con sus entrevistados, ¿no? Los hace sentir más cómodo, pero que eso tiene un punto grave, ya que puede permitir a que el entrevistador gire esta entrevista. Y por otro lado está Hildebrand, que a mí particularmente considero de que sí estuvo bien la entrevista, pero siento que se ha podido desplayar y ser más directo con las preguntas. Ahora, como dijo mi compañero Alex, ahora este lunes último, había entrevistado a un periodista, Fernando del Rincón, a nuestro presidente, y bueno, podemos notar que su personalidad es más directo, es más frontal, no solamente abarca temas que ya en otras entrevistas con anterioridad se le han hecho, sino también temas de frente con el terrorismo, ¿no? Cosas en el cual que se ve a nuestro presidente que se ha visto desencajado o ha dicho respuestas de las cuales no nos esperábamos. Claro que sí. Justamente Diego iba a colocar un byte sobre la entrevista. Es cierto que allá en Bolivia usted dijo, en un foro en el que estaba participando, dijo, mar para Bolivia. En un evento, lo dijo, ni ¿verdad? siquiera se me pasó por la cabeza ser candidato. Lo dijo. Pero es su clamor de Bolivia. No, pero espérame. No, momento. Pero dígale usted a un boliviano. ¿Lo dijo?
Claro que lo dije Sí lo dijo. en ese evento. ¿Usted sabe que eso lo ven los peruanos como una traición a la patria? No, ¿por qué lo tendría que hacer? Porque está cediendo territorio nacional. Pero no lo he hecho como presidente, lo dije como... No, pero esa es su idea. Claro, es una idea. Como cambió, ya no. Hoy Pero ya- ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se O sea manifieste. que es cierto Los que pueblos, usted tiene la idea de que existe la posibilidad de los que pueblos- Bolivia tenga acceso al mar. Dígame usted, mi estimado Fernando. No, dígame. No, escúcheme. Yo tengo que gobernar Ok, le va a preguntar sin a los sintonía peruanos. con el pueblo. Le va a preguntar a los peruanos. Si el peruano está consulta. de acuerdo, Ajá. ¿qué pasaría ¿Y si si los peruanos dependiera están de solo de acuerdo? usted? Dígame, si los peruanos están de acuerdo. No, si los peruanos están de acuerdo, bueno, están de acuerdo. Pero ¿y si dependiera solo de usted? No, pues yo me debo al Daría pueblo. Yo el- me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera. Bueno, ¿qué opinión les merece, ¿no? Este primero ahí que nos ha mostrado Diego? La verdad, es una situación muy interesante, por no decir tragicómica. Díganme ustedes, por favor. Bueno, yo la verdad me quedé sorprendida cuando escuché esta respuesta, y esto quería recalcar que en la entrevista con Hildebrand le dice a Pedro, ¿no? A Pedro Castillo, qué diferente es prometer a cumplir, en el cual Pedro dice que en ese tiempo él no pensaba primero que iba a ser candidato y que iba a asumir la presidencia por las estadísticas, ¿no? Entonces, acá podemos ver a alguien que hasta ahorita no sabe, creo yo, en dónde el cargo que tiene. ¿Qué es lo que tú opinas, Alex? A ver, Pedro Castillo es un personaje, ya lo decía, complejo, es un personaje que tiene, digamos, ciertas deficiencias. Y eso es lo que también comentaba Fernando del Rincón el día de hoy, ¿no? Para El Comercio, que encontró a Castillo como un tipo no solo desubicado, sino incluso absurdo en alguna de sus respuestas. Cabe también señalar la desesperación que tiene. En unos momentos, de repente, analizaremos un poquito más comunicacionalmente qué es lo que sabemos esta actitud, pero se le nota bastante confundido. Y justamente uno de los entrevistadores de estos días, el señor César Hildebrand, tuvo un comentario en su podcast de los lunes. Ojalá que Diego nos pueda ayudar para saber qué fue lo que dijo el señor César Hildebrand. Pedro Castillo no tiene un plan para el Perú. No lo tiene. Es cruel decirlo, es duro decirlo, sobre todo cuando el señor Castillo, presidente de la República, ha tenido, digamos, la cortesía de darnos la primera entrevista de su gestión. Pero yo tengo que decir lo que vi. No tiene un plan. Y eso es alarmante. No tiene una concepción de lo que quiere hacer con el país. No tiene, y esto lo había anticipado sin necesidad de la entrevista, sin necesidad de verlo, pero lo he confirmado, no tiene un horizonte sobre sus prioridades. Porque claro, son 5 años, entonces él tendría que establecer prioridades. La prioridad no puede ser la vacuna, porque eso es simplemente un recurso urgente, en fin, una asistencia absolutamente determinada por las circunstancias. Eso no es un plan, eso es simplemente un remedio inmediato para una crisis determinada. No tiene prioridades establecidas, tiene un altísimo grado de improvisación y no tiene un equipo que pueda, digamos, sostener una política, porque no hay política. Muy acertado lo que dice César Hildebrand, ¿no? Lo hemos podido notar nosotros tranquilamente en las dos partes de la entrevista que tuvo con Fernando del Rincón, ¿no? Es evidente y lamentable, porque sí, después de aquella entrevista, creo que muchos más podemos estar de acuerdo en que o es terriblemente, nuestro presidente, terriblemente ingenuo, o es que nos pretende agarrar de tontos a todos, sinceramente.
comparto mucho lo que dice Hildebrand, perdón. No hay un horizonte claro, ¿no? El mismo discurso de siempre. Por favor, les pediría, ¿no? Si es que pudiéramos volver a ver las entrevistas, quizás. ¿Cuántas veces Pedro Castillo dice pueblo, ¿no? ¿Cuántas veces? Es una muletilla, pero de verdad es exasperante, creo yo. También puedo precisar una falta de autonomía, ¿no? Él siempre menciona el pueblo, ¿no? Que las decisiones son por el pueblo, para el pueblo, etcétera, etcétera. Pero me parece que esa respuesta no debería ser siempre la que debe relucir, pues, ¿no? Sino una decisión de mandatario, ¿no? De jefe de Estado, de autoridad, en todo caso. ¿Qué opinión te merece, Alex? La palabra pueblo no solo es la muletilla de Pedro Castillo, sino es su excusa, ¿no? Una persona que dice, lo hago por el pueblo, porque el pueblo me dice, porque el pueblo me indica, significa que ese tipo no tiene un norte, lo ha dicho César Hildebrand. O sea, es como cuando tú no tienes decisión propia, teniendo más de 18 años y dices, me lo dijo mi mamá, ¿me entiendes? O sea, que no está mal, ¿no? Consejo de viejo siempre sirve, pero a ver, o sea, hay que tener un poquito más de criterio, autoridad y dejar de culpar al pueblo de todas las desdichas que estamos viviendo en estos meses. Pat, ¿qué te parece la muletilla típica del presidente Pedro Castillo? Bueno, como mencionas, también la frase exacta también que dice es que él se debe al pueblo, y también menciona mucho lo que es democracia. Cuando hace poco habían hecho una encuesta en la Ipsos, creo, del comercio, en el cual el 60% de peruanos no estaban de acuerdo, esto lo había pasado. Actualmente está 6 meses gobernando. Entonces, eso deja mucho, mucho que desear, ¿no? Entonces, y justo lo que mencionabas, ¿no? Que él siempre dice que es del pueblo. A veces creo que trata de como que se nos quede grabado en la mente de que él ha venido desde lo más bajo, pero siempre recalcando eso. Ahora, si bien último dijo de que él no ha tenido esos pros que muchas personas expresidentes han tenido, como que se han podido preparar, esto es algo, bueno, que nos pone a la larga nerviosos, hasta un poco asustados, ¿no? Como los peruanos, porque no sabemos esto de acá a unos meses cómo va a repercutir. Claro, exacto. Y justamente lo que mencionas acerca de pues, esta expresión que utiliza Pedro Castillo de que nadie me ha preparado a ser presidente, debería ser materia de reflexión para todos los peruanos votantes, ¿no? En las próximas elecciones que puedan surgir acá más adelante. Tenemos que tener en cuenta las características, ¿no? Digamos, esenciales de cada mandatario. Y, pues, de acuerdo a eso, elegir mejor, ¿no? Hacer su respectiva investigación. Bueno, eso es un tema recurrente, ¿no? De todas maneras. Comparto lo que menciona Patti. Volviendo, ya para después ir con la pregunta de Lucar, al tema del mar. Me parece que es una bomba, ¿no? Es un tema verdaderamente alarmante, porque no estamos hablando de cualquier cosa, obviamente, sino de una violación a la soberanía nacional, pues, ¿no? Que justamente dice, pues, ¿no? De que le vamos a preguntar al pueblo, pero el pueblo está desaprobándolo, imagínense ustedes, 60% según Ipsos, ¿no? Justamente Hildebrand, se los había dicho antes, le dice, ¿cómo es que usted concibe 60% de desaprobación? Él respondió que no era su sentir. Y como les dije, ¿no? Él replicó, entonces consume algún alucinógeno para no sentirlo, por favor, recétemelo. Eso fue muy gracioso, muy mordaz por parte del periodista Hildebrand, ¿no? Entonces, hay inconsistencias, hay incongruencias, me parece que siempre las hemos percibido por parte de Pedro Castillo. Ahora sí, Diego, por favor, la pregunta de Lucar. ¿Qué sentimiento te produce que la gran prensa, como le llaman, los grandes medios, te saquen la madre todos los días? O sea, te levantas toda la mañana a saber... Nunca leo periódicos. ¿No? Y créeme que no veo no miro ni televisión. Y yo me levanto a las 5 de la mañana, empiezo a leer. Créeme que acá estoy a las 5:30 de la mañana.
hasta las 11:30, 12 de la noche. Testigos son algunos trabajadores que me acompañan. Mira, Claro que sí. si me permiten en esta parte, ahora uno entiende por qué se comporta como se comporta, gente. O sea, el hecho de que no conoce a tu enemigo y vencerás. El enemigo de Pedro Castillo es la prensa. Y este tipo no es capaz de intentar conocer a su enemigo. Lo ignora, le tiene miedo. Es un símil ya que creo que a la gente que nos está viendo le va a gustar. Es como cuando te gusta a alguien, ¿no? Y no le hablas. Y le huyes. Eso es lo que hace Castillo, ¿no? Al revés, con sus enemigos, ¿no? No intenta hablarles, no intenta comunicarse, no intenta... Y ojo, otro enemigo que tiene la prensa es Guido Bellido Ugarte. Y el tipo entiende que tiene que ganarse al enemigo para vencerlo. ¿Cuántas veces ha troleado? Pues nos ha troleado a bastantes en el Congreso, donde está. Entonces, eso es lo que no hace Castillo. Entonces, es complicado y se entiende por qué estamos como estamos. Si leería la prensa, se vería un poquito de televisión, o al menos pediría que le informen qué está pasando, creo que las cosas serían mejores. Sí, de todas formas. Guido Bellido ha demostrado varias veces, ¿no?, audacia en las entrevistas a las cuales ha podido asistir. Es un ejemplo para tomar en cuenta, de verdad, es un ejemplo, como les digo, ¿no? Pero, bueno, es un pasado. Ahora, quizás, digo yo, podría tenerse en cuenta, ¿no?, el hecho de que Castillo no lea los periódicos porque supuestamente está muy ocupado, ¿no? Desde horas de la mañana, tempranas, ¿no?, hasta prácticamente 12, me parece que dijo, ¿no?, si es que no me equivoco. Podemos estar de acuerdo en que quizás, pues, algunos medios, ¿no?, no informan todo, ¿sí? No informan todo. Quizás podría decirse así. Eso es una opinión, ¿no?, dirigida hacia la mejora. Porque sí, nos hemos enfrentado, bueno, no enfrentado, sino que nos hemos dado cuenta de que sucede, pues, ¿no? Sucede. Un buen titular llama la atención, pues, y las personas muchas veces se quedan con esa idea. Entonces, eso es un proceso que hay que cambiar, modificar, evidentemente. ¿Qué opinas, Pati? Es que no puede superar la risa que le da el ver al presidente Castillo diciendo que no ve la prensa, que no consume prensa. ¿Me entiendes? O sea, no, está atónita en estos instantes. Vale precisar, gente, que en unos momentos va a ingresar nuestra estimada Nicole Mercado, conductora de 2 de Azúcar. También ha analizado algunos temas con nosotros y sería bueno que esté aquí, no solo para promocionar lo que se nos viene el día sábado en 2 de Azúcar, sino también para analizar con nosotros esta coyuntura que todos nos ha quejado. Ahí Nicole ha tenido unas opiniones también bien controvertidas en redes. Ahí está. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo Hola, están? Nicole. Hola, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Chicos, bueno, como ya lo mencionó Alex, igual invitarlos al día sábado, que puedan darse una vueltita por el programa. Vamos a tocar este tema que ha sido la noticia de la semana, ha sido muy interesante y controversial, como siempre, Castillo, ¿no? Como siempre en el ojo de la tormenta, además, por sus declaraciones muy poco acertadas, pero que de alguna forma han sido evidenciadas esta vez de una forma más exorbitante con un periodista de la talla, ¿no?, como es mi estimado. Pero bueno, un poco para complementar lo que estaban conversando, yo tengo un punto de vista muy particular, que es lo que siento que ha pasado con Castillo en esa entrevista, ¿no? Que creo que la segunda parte, al menos yo tenía una ligera esperanza de que podía ser un poco más, no sé si mejorado, al menos dar un mejor papel, ¿no?, al respecto. Y bueno, no fue nada así. Bueno, básicamente siento que lo que ha sucedido es que a Castillo, las 2 entrevistas que ha tenido previamente con, no lo he repetido, pero bueno, con Hildebrand y con mi estimado Lucar, no ha sido un training, ha sido un training de alguna forma de que
él ha mencionado, ¿no? Básicamente lo que él esperaba que iban a preguntarle. Siento que se han manejado hasta ahora las entrevistas en 3 aspectos. Uno, que el papel que se le está dando ahorita a Castillo, el pobrecito, ingenuo. Es la primera vez que él está tomando un cargo de esta envergadura y por eso no está dando los resultados que esperamos, ¿no? Y esto de alguna forma justifica cómo él viene manejándolo, ¿no? Y es lo que siempre siento que están enfocando hasta ahora los periodistas. Y no debería ser así, como lo mencionó mi estimado, el periodista que dio la última entrevista a Castillo. Perú no es una escuela para enseñar a tomar un cargo de presidente o el puesto de un mandatario, ¿no? La persona ya tiene que estar capacitada, apta para ello y no es posible que ni siquiera su equipo pueda de alguna forma salvarlo. Eso ya es una barbaridad, ¿no? Otro punto también es cómo hasta ahora se ha llevado el tema de la corrupción, cómo los periodistas lo han manejado. Nunca lo enfrentan a Castillo, al contrario, ¿no? Hemos visto que en los últimos comentarios, preguntas que normalmente le hacen un supuesto, pero nunca jamás le preguntan, tú, ¿qué tienes que ver al respecto? ¿Qué tienes que responder ante ello? Eso también creo que él no se esperaba y sobre todo que lo confronten y que lo pongan en una situación tan incómoda como sí pudo colocarlo en la última entrevista, ¿no? Donde Castillo prácticamente estuvo en jaque todo el tiempo y él no sabía qué hacer, no sabía qué responder, no tenía dónde huir. Porque a cada repregunta que le hacían prácticamente llegaba otra y seguía con el mismo tema. Él no se iba, no cambiaba de tema, continuaba en el mismo tema. Eso también yo creo que marca bastante la diferencia entre los periodistas internacionales y el periodismo que se maneja acá en el Perú, que es un poco más con el tono adulador, que siento que normalmente se maneja y si bien es cierto puede ser objetivo, pero no es tan exacto, o no tiene las preguntas que el público desea saber, no aclara nada, prácticamente, ¿no? Y otro tema también que siento que se ha manejado en cuanto al aspecto que normalmente está acostumbrado al training de Castillo, es también el pueblo, mucho lo he mencionado, sus muletillas, el pueblo, nunca mostrar una postura también, ¿no? El nunca mostrar una postura, ¿qué hace? Que Castillo demuestra y evidencia que no tiene personalidad y además que no quiere de alguna forma ser etiquetado de algo, ¿no? A pesar que ya lo demuestra. Por ejemplo, la postura que le preguntan, ¿no? Ante Maduro, si reconoce que es el presidente. Trata de evadirlo, pero a pesar de ello no muestra una postura o no es tajante con su respuesta. No responde ni sí ni no. Eso claramente es una respuesta. Pero él no lo quiere decir, me imagino, para no seguir perjudicándose. Más aún la imagen que está dando hasta ahora, ¿no? Que para todos creo que ha sido un papel bochornoso, pero que de alguna forma eso tiene que generar conciencia, ¿no? Como dijo Sebastián. Yo creo que muchos de nosotros estamos acostumbrados a votar siempre por la mejor, no podemos decir la mejor opción, pero entre los dos peores, ¿no? Estamos acostumbrados a esa temática, pero no debe ser así, ¿no? Creo que es importante ver el perfil de mandatario que queremos nosotros y sobre todo que tenga un equipo capacitado, que tenga conocimiento también de al menos las carteras más importantes como es educación, economía, y que pueda surgir, ¿no? Creo que el aprendizaje de mandatario no lo merece ningún país, mucho menos el Perú, que está siempre en crecimiento y que no debe parar ante una situación así, ante un mandatario que la verdad no dejan mucho que desear, ¿no? Claro que sí, Nicole. Antes de seguir, oye, te pones en el cielo, pareciera. Bueno, sigamos. Respecto a lo que has mencionado, claro, es materia de reflexión, como lo digo nuevamente, sería excelentísimo que existiera una democracia deliberativa, ¿no? Entre todos nosotros. O sea, cuestionarse, debatir, ¿no? Discutir también, ¿no? Nuevas ideas. De verdad que sería bastante bueno. Justamente como lo estaba comentando hace un rato, a mí, es una opinión muy particular, muy personal, me pareció que lo de Lucar, más que una entrevista, ¿no? Que haya sido, pues, como lo dije, mordaz, directa, confrontacional, me pareció una pura entrevista,
¿no? Porque vimos claramente que Castillo se deslizaba, ¿no? Se deslizaba sobre el hielo, podía contestar de manera muy fluida. Y claro, una conversación, una entrevista, digamos, con ciertos parámetros, debía llevarse así, ¿no? Pero, digamos que no hubo más contenido del que quizás nosotros, informándonos un poco, podríamos saber o quizás presumir, ¿no? Me parece que fueron unas respuestas evidentes. Yo creo, no sé si lo compartirán conmigo también, de que para englobar la entrevista de Fernando del Rincón hacia Castillo, podría quizás determinarse como cáustico, ¿no? Fue fulminante Fernando del Rincón. Y, ojo, fue fulminante si recurrir a preguntas rebuscadas, ¿no? La estrategia de él me parece brillante. ¿Por qué? Porque simplemente le hizo dar giros a él para que al final parezca un niño, ¿no? Un niño equivocándose. Un niño que, al parecer, no sabe ni por dónde va. Eso me pareció excelente. De verdad que yo lo percibí como una suerte de estrategia. Como por ejemplo, ¿no? Le dice, ¿cómo es posible, pues, no, que Karim López, ¿no? Comienza a cuestionarse que usted dice que no conoce, y le haga una fiesta sorpresa a su hija? Eso es un tema de seguridad nacional. O sea, si así sucede, pues, con una fiesta sorpresa, en cualquier momento pueden secuestrar a su hija. Imagínense. Entonces, ahí se ve, pues, ¿no? Muy desorientado, ¿no? Despistado Castillo. Y como les digo, ¿no? Para mí fue fulminante esa entrevista. Y espero, ¿no? Que para cada uno haya sido, pues, o sea, más que nosotros, ¿no? Más allá de nosotros, haya sido una señal, pues, ¿no? Luminosa de que, ¿sabes qué? Hay algo que está mal. Y vamos solo 6 meses, ¿no? 6 meses de gobierno. Imagínense ustedes lo que nos depara. Bueno. ¿Tú sientes que Bruno Pacheco te traicionó tu confianza? Él también ha pasado me imagino que también él pasó por algún proceso de aprendizaje y en eso pasó lo que pasó. Pero inmediatamente tomado estas cosas a raíz de lo que se dio de este escándalo, claro, yo mismo le tenía que decir, ¿sabe qué? Claro, pero Pedro no ha podido explicar razonablemente qué hacía con $20,000 en el gabinete del baño. Ha dado 2 o 3 explicaciones diferentes. Bueno, eso lo puede llevar a uno a presumir, porque es la tentación del poder, pues, Pedro. O sea, viene gente que necesita contratos, que necesita ascensos, que necesita resolver nombramientos, y eso se convierte en una oportunidad de pronto para alguien para hacerse rico y hacer. Es lo que han hecho todos, Pedro. Han hecho todo, y eso, por eso inmediatamente lo que está mal hay que corregirla, pues, Nicolás. Hoy tenemos un nuevo secretario. Gente, miren, hay un detalle que también es muy, muy importante de esa entrevista. Si se me iba a escuchar bien, disculpen, ¿no? ¿Sí? Ok. Y es como Pedro Castillo le hace una guía turística a Nicolás Lucar por los interiores de Palacio de Gobierno. Eso es fenomenal. O sea, como para atenuar el golazo de Lucar. Pero incluso con Nicolás Lucar, Sebastián, y lo comentas bien, es básicamente una publi entrevista, es una labor de relaciones públicas. Pues también Castillo no es capaz de resolver algunas preguntas. Obvio, Nicolás Lucar le permite florear. Eso es lo que pasa. Nicolás Lucar le permite florear, pero es lo que no puede hacer con Fernando del Rincón, lo comentabas. A veces la brillantez está en la simpleza, ¿no? Entonces, Fernando del Rincón no hace nada más que decirle lo obvio. Señor, usted, ¿qué hacía aquí? ¿Qué hacía acá? ¿Por qué tales personas? Y Pedro Castillo no es capaz de resolver esas dudas. Y otro punto importante, y esto sí, no lo digo en nombre de Melao, sino si me quieren querellar, queréllenme, los asesores de imagen de Pedro Castillo, con los cursos que hemos podido llevar humildemente, hermano, no sé, Sebas, no sé si tú te puedes unir como para que asesoren al presidente. Le podemos decir a nuestras amigas, las que van a ir a relaciones públicas, pueden hacer 5 veces un mejor trabajo que estos tipos, ¿no? Decirle como mensaje fuerza, nosotros ya no sabemos notar los mensajes fuerza, ¿no? De decirle, yo soy un hombre del pueblo que recién está empezando a aprender
Es un mensaje totalmente imbécil. No hay nada más que decir. Entonces, ese es mi comentario, ¿no? Y buen publireportaje de Lucar. ¿Eh? Lucar, por ahí, no sé. No voy a decir más porque puedo ganarme problemas. Bueno, sí. No, disculpa, Nicole, que te interrumpa, sigue, por favor. Ay, perdón. No, yo totalmente estoy de acuerdo con Alex. Yo siento que la entrevista que tuvo Castillo de alguna forma desnuda lo que hasta ahora viene siendo la política de su gobierno, ¿no? La improvisación, el ensayo y error, creo que se evidencia en cada acción o cuando responde ante cada situación que de alguna forma siempre lo involucra negativamente, ¿no? Y yo creo que lo que marcó en esta entrevista y que se evidenció a tal magnitud a diferencia de las otras dos, fue que también el estilo que tienen ambos periodistas peruanos, sin desmerecer, siento que son preguntas muy ambiguas, no son nada directas. Y yo creo que cuando te ponen a ese nivel donde tienes que responder o un sí o un no, negro o blanco, te ponen de verdad en un momento donde tienes que saber de lo que es, ¿no? O lo que vas a responder y claramente Castillo es una persona impresentable que no sabe ni dónde está parado. Entonces, las respuestas no van a ser nada favorables para él y sobre todo va a seguir reflejando que por más que siga teniendo 6 meses ahorita de gestión, no va a mejorar la situación y claramente tiene que estar ya deshabilitado del cargo, ¿no? Es lo que pienso. Bueno, sí, es una opinión muy interesante. Disculpa, Pati, sigues tú, por favor. Sí, justo iba a decir que se viene a la mente que hay dos cositas muy, muy interesantes y curiosas. La primera es que, como bien dicen Nicole y Alex, es como que Nicolás Lucar sí le dan como que una guía en el Palacio, mientras cuando en la entrevista con el periodista mexicano Fernando de este Rincón, al inicio le comenta que en sí él tampoco conoce el Palacio, que en sí recién está que conoce y también su forma de cómo, a pesar que es tajante el periodista mexicano, él siempre al principio y al final trata de, aunque sea que Fernando baje sus frenos, por así decirlo. Hasta empieza a finalizar, le dice, pucha, algo así como que qué pena que no puede invitarte un pisquito, creo, algo así, como que para brindar, algo así. Entonces, como que Fernando... Eso hubiera sido peor, ¿ah? Con esos Claro. piscos ahí encima, no sé en qué hubiera terminado eso. Claro, es muy curioso. Y también otra cosa que se me viene a la mente era, ¿y por qué, como dice Fernando de este Rincón, es por qué en su gestión más bien él en vez de buscar o si no aceptar a personas que no tengan antecedentes o que sean ineficientes, porque es que él aún así sigue como que piedra tras piedra sigue cayendo. Claro, sí. De todas formas, esa fue una de las preguntas también, ¿no? Que remecieron a Castillo. Le dijo, ¿no? Fernando Rincón, ¿es usted incapaz, ¿no? De encontrar a la persona adecuada de la cual rodearse, ¿no? Y claro, Castillo, no, es que yo no sabía, ¿no? Y lo que me gustó fue que poco después hace una suerte de analogía quizás en donde menciona, si usted dice, pues, ¿no? Que en Cajamarca era rondero, pues, y está en contra del terrorismo, si usted sospecha de un terrorista, ¿usted lo acerca o lo aleja? Así de simple, lo hace ver como un niño, de verdad, lo hace ver como un niño, y él, bueno, creo que todos nos hemos percatado de que hay silencios, ¿no? Porque él se bloquea, o piensa mucho o se bloquea, y bueno, pues, como lo dije al inicio, es tragicómico, ¿no? Uno sabe decir reír, llorar, esconderse, avergonzarse, bueno, hay muchas sentimientos encontrados en esta entrevista, pues, ¿no? En CNN. Diego, ¿qué sigue, por favor? Antes de eso, un ratito sería bueno analizar algo. Esa pregunta de las relaciones de Pedro Castillo con, digamos, grupos filo o facto terroristas, no sé si cabe el término, es importante,
porque fueron las primeras dudas de la segunda vuelta, de la famosa campaña de terruqueo, y a muchas personas se les ha satanizado por ello, por hacerse esa duda. Pedro Castillo tiene relaciones con gente del Movadef, que hace Pedro Castillo, o que hizo Pedro Castillo como dirigente del CONAREP, ahora FENATE Perú. Esa pregunta es interesante porque en el lenguaje corporal ustedes pudieron notar si es que Pedro Castillo en realidad estaba intentando tapar algo por ese lado, porque eso sí es muy preocupante de todas maneras, ¿no? Ha dicho que no es un tipo comunista, cosa que puede ser verdad, pero igual preocupa saber esas relaciones, o que se esclarezcan de una vez. ¿Ustedes qué opinan sobre ello? Justo termina diciendo de que él, más que ser comunista o esto, es un ciudadano más, al igual que todos nosotros. El cual, como dicen, ¿no? Siempre en cada pregunta, él más bien intenta o esquivarla, o si no, pues se va a la tangente. Sí, ese es un problema que tiene Castillo, de no mantener una postura, ¿no? Sobre todo él, que es un mandatario, debería al menos darnos esa seguridad de exactamente qué es, porque muchos tienen dudas si es una izquierda extrema, si es una izquierda que se puede conversar, si es en realidad derecha, porque no muestra en realidad una inclinación por ninguna. Y yo creo que a estas alturas del partido ya debería al menos darnos esa seguridad de qué postura tiene. Si nos vamos a caer, nos caemos todos, ¿no? Ahora resulta, puede ser de que Pedro Castillo sea de una izquierda miraflorina, Sigrid Bazán, no sé, pues, in Congress. No sé, ¿quién puede decirlo, no? Caviar, incluso Caviar no sería, porque es una izquierda, la izquierda inaugurada por Sigrid Bazán es interesante, ya la analizaremos en otro momento. ¿Qué podemos ver ahora, Sebas? Que parece que ahí el productor está mandando algunos videos. Está subiendo, dice. Sí. Mira, por mientras, ¿qué les parece? Justo estaba viendo unas frases que había destacado CNN de la entrevista de Castillo. ¿Les parece si comentamos un poco sobre eso? Excelente, creo que sí. Dilo tú. Dilo. Tenemos la primera frase, justo cuando le hicieron la pregunta de Maduro, y él respondió: hay que preguntarles a los venezolanos, ¿no? Sobre si reconocen a Maduro como presidente. A ver, ¿qué opinan al respecto? Se escucha. Es risible, la verdad. Claro, pues Venezuela, Cuba son dictaduras. Hay que preguntarle a los venezolanos, ¿no? A los cubanos, hay que preguntarle a ellos. Que de verdad es irrisible, en serio, porque esas preguntas, pues, ¿no? Que son tan fáciles, ¿no? Uno responde de esa forma, simplemente no le queda más que lanzar la risotada. Opinar sobre esa pregunta. Obviamente no tiene un juicio propio, ¿no? No tiene un juicio propio. Se tiene que ir, como dices, Nicole, por la tangente, ¿no? Por la manera en no, pues, determinar una situación que a todas luces para todos nosotros es evidente, ¿no? Es simplemente axiomático, ¿no? Uno no tiene que preguntar sobre eso. Entonces, ese tipo de preguntas, ¿no? Que uno las puede simplemente responder en un momento, nos hacen dudar todavía más de qué inclinación tiene Castillo, justamente complementando lo que dice Alex. Quizás, ¿no? Y nos volvemos en un gobierno, un sistema socialdemócrata. Imagínate, ¿no? Ni para ti ni para mí. Entonces, estamos, pareciera que estamos encaminados. No sé, la verdad, ya con todo lo acontecido, a veces uno ya no sabe. Estamos en incertidumbre. A ver, Alex, huelga. El derecho, el Perú, es un derecho, la huelga es un derecho constitucional. Pero ¿de dónde viene la conformación? Viene desde mi escuela, cuando veo que mi escuela está cayéndose. Cuando mis hijos no tienen internet, cuando mis alumnos no tienen internet, cuando una puerta de al lado de mi escuela está cayéndose, cuando yo mismo ayudo a parir a mis madres de familia, cuando mi propia comunidad, se lo pregunto de nuevo, cuando mi propia comunidad no tiene ni siquiera luz eléctrica, se lo pregunto de nuevo. O sea, de la necesidad misma, de ahí viene esta lucha. El contacto con personajes vinculados de alguna forma a Sendero Luminoso o investigaciones por terrorismo
aparecen en el escenario de la actual presidencia. Organizaciones, movimientos vinculados a Sendero Luminoso aparecen en el pasado del presidente Castillo. Y por ende la gente dice, él esconde su afinidad con Sendero Luminoso, él esconde su usted mismo dice, lo dicen. Su conocimiento. Es que yo ya no puedo estar un gobierno de lo que dicen. Yo vengo acá a gobernar. Gente, es interesante cómo le sigue dando vueltas al tema del derecho constitucional a la salud y lo justifica con lo que él ha vivido. Es muy interesante esto, ¿no? Lo que le dice Fernando del Rincón. Usted lo puede cambiar con políticas públicas, es decir, hacer cumplir el derecho constitucional, que todos tengan salud. Él dice, no es un derecho, no se cumple y por eso hay que cambiar la constitución política. Eso ya queda en otro debate al cual no vamos a entrar, pero hay que decir que el derecho a la salud es constitucional. Con respecto a los venezolanos, bueno, ¿qué les parece si en una de las ediciones, no sé si aquí o en Dos de Azúcar, invitamos a algún venezolano X a que nos comente por qué salió de Venezuela, ¿no? Creo que todos lo sabemos, pero el presidente Castillo necesita saber eso, ¿no? ¿Por qué salió de Venezuela, ¿no? Y preguntar si es que cuántos peruanos hay también allí, ahorita. Habría que preguntar cuántos peruanos felices están allá, pues, ¿no? Disfrutando ahí de las, digamos, la zona caribeña, pues, ¿no? De las playas. Bueno, eso es un tema que de verdad se puede profundizar mucho más, ¿no? En otra edición de Queréllame, ¿no? Justamente complementar, ¿no? Y cerrar ya esta edición. Fernando Rincón comentó que son políticas de Estado, ¿no? Políticas de Estado. Simplemente, no es necesario, pues, una reforma constitucional. Estoy de acuerdo con él en ese sentido. Y bueno, ha llegado el fin de esta edición Queréllame, ¿no? Ha sido muy fructífera. Hemos podido llevar a cabo una conversación bastante amistosa, ¿no? Amigable. Hemos podido transigir entre nosotros. Y pues, como les digo, es muy productivo, ¿no? Para los momentos en los cuales nos encontramos. Para el próximo mes hablaremos de la selección peruana, hablaremos muchas cosas más. Esta edición está menos de Bad Bunny, no mentira, de Bad Bunny también, pero siempre estamos, digamos, abiertos, ¿no? Llanos para poder conversar sobre temas, ¿no? Que sean coyunturales, entre otras cosas más. ¿Alguna persona que quiera decir algo antes de despedirnos? Sí, que en la próxima reunión, en la próxima edición, discúlpame, Nicole, mátame después, hay que conversar sobre si en realidad es factible pagar 700 soles por ir a ver a Bad Bunny. No sé. Depende. No sé, tú dime. Yo creo que entre gustos y colores nos pintan los autores. Y bueno, para cerrar un poco el tema del programa, creo que, bueno, si es ha sido el tema de la semana, y que la verdad nos deja muy mal, ¿no? De forma internacional por las desatinadas respuestas que ha dado Castillo, ¿no? Y sobre todo en esta entrevista que se ha evidenciado de una forma mucho más exorbitante que en anteriores ocasiones, concientizar un poco más a la población para no llegar en una próxima elección a este nivel, ¿no? Yo creo que estamos acostumbrados siempre a extremos y cuando es posible remediar esto, ¿no? Yo creo que siempre se presenta una gran cantidad de candidatos. Claramente no todos son los idóneos, pero hay buenas opciones también, ¿no? No llegar a este extremo donde hay un presidente que lamentablemente no da la talla, no sabe cómo responder una pregunta tan básica, no tiene personalidad ni una postura firme, ¿no? Para definir cuál es su postura política, y creo que esto también generaría un cambio, ¿no? Sería muy interesante también poder en unas próximas elecciones ya hablar de un panorama distinto, al menos en esta envergadura política. Ahora sí, bueno, eso sería todo. Igual quería invitarlos el día sábado para que puedan conectarse con Dos de Azúcar. Vamos a hablar un poquito acerca de ese tema de forma un poco más alargada y aparte tocar algunos temas también bastante interesantes, ¿no?
que son importantes para cada uno. Y bueno, eso sería todo. Feliz de poder acompañarlos el día de hoy. Creo que sí, Nicole. Ahora, Pati, ¿quieres decir algo? Faltas tú nada más. Sí, para no quitarles mucho tiempo, si no, les dejo esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes prefieren? ¿Seguir viendo estas entrevistas o que mejor se cierre nuestro presidente a la prensa, ¿no? Como lo dijo el periodista Fernando, que es preferible que como no tiene una respuesta acertada, más bien siempre anuncia miedos que tiene, más que nada sus respuestas, yo creo que transmite eso, ¿no? Entonces, ¿qué sería mejor? Exacto, Pati. Muy buena reflexión. Ahora sí nos despedimos, no se olviden, en la próxima edición hablaremos de cómo Bad Bunny daña la cultura musical. Así que es una broma, obviamente. En fin, muchas gracias a todos por estar en Queréllame. Hasta luego.